Buenas tardes a todos, queridos colegas de la revista Derecho Privado, queridos profesores y profesoras de la Universidad del Litoral, estudiantes, público presente. Bueno, me han encomendado dar esta conferencia relativa a los 2 años de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Recién estaba sentado junto a Jorge Mosset y me acordaba cómo ingresé yo en esta revista. Veníamos de un congreso que se hacía en Junín y yo venía manejando el auto, venía de chofer y Jorge al lado y hablamos, por supuesto, todo el viaje de Derecho. Y ahí él me dijo, Ricardito, como me decía, ¿por qué no sale un poco de Rafaela y se integra a nuestro grupo? Y entonces ahí empezamos un viaje que fue mucho más allá, un viaje de muchos años que nos llevó por caminos interesantísimos y para mí de gran felicidad personal, porque he disfrutado mucho de las reuniones que hacíamos en la casa de Julio o de Aida, en las conversaciones, en los debates, en las inquietudes. Pasaron estos años, no pasaron en vano, las fotos lo demuestran, pero estamos de pie y creo que hoy lo que a mí me parece que es importante es hablar no solo del pasado, sino del futuro. Por eso, la idea de hablar del Código Civil y Comercial de la Nación a 2 años de vigencia, desde mi punto de vista, plantea la necesidad de hablar del futuro del Código. Creo que ya hemos hablado lo suficiente de todo el periodo de elaboración del Código Civil y Comercial de la Nación, que es ampliamente conocido. Hemos pasado la segunda etapa, que es la fase de implementación, es decir, los primeros momentos, estos 2 años, donde había que aplicar los textos. Y esos textos se fueron desarrollando, como decía mi querida amiga Elena Hayton, pacíficamente a lo largo y a lo ancho del país. Creo que es momento de pensar de qué manera este código va a influir en el futuro. ¿Cuáles son las cuestiones que van a sorprender a las nuevas generaciones? Porque a mí me parece que luego de esta etapa de elaboración, de la segunda etapa de implementación, viene una etapa en la cual hay que hacer un cambio cultural en el derecho privado en general. Y ese cambio cultural está en el código, solo que la primera lectura que uno hace es la lectura de los textos, aisladamente. ¿Dónde está el antiguo 1113 del Código Civil? ¿Dónde quedó ahora el artículo 1198? Pero a medida que pasa el tiempo, uno se da cuenta que esos textos están ubicados en un contexto que es muy diferente y que le da un sentido de cambio cultural muy relevante. Y yo quisiera hacer referencia a alguno de esos cambios centrales y la razón de fondo que inspira este código. Y creo que la primera cuestión que surge es la relación entre el derecho público y el derecho privado. Si ustedes observan los debates de los años 90, la revista de Derecho Privado trató el tema del contenido privado en la Constitución, porque era la reforma constitucional. En aquellos años se hablaba de que durante muchísimo tiempo habíamos tenido 2 esferas absolutamente divorciadas, entre lo público, representado por la Constitución y el derecho público, y lo privado, representado por el Código. Y esas esferas separadas también eran casi esquizofrénicas, porque culturalmente la Constitución obedecía a una inspiración claramente anglosajona, mientras que el derecho privado era de inspiración clara en el derecho continental europeo, como lo ha puesto de relieve Julio recién.
Es decir, eran dos tradiciones insertadas en un mismo contexto, difíciles de compatibilizar y que giraban de maneras autónomas. No había contacto. La primera fase fue decir, hay una constitucionalización del derecho privado, porque esa reforma constitucional nos modificó. Y luego, cuando se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, se dijo hay una constitucionalización, es decir, el derecho privado ingresó también en la Constitución y la Constitución en el derecho privado. Hoy tenemos en la Constitución reformada en el año 94 muchos textos de derecho privado y hoy tenemos en nuestro código muchos textos de origen constitucional. ¿Qué ha ocurrido? Cuando se habla de la constitucionalización del derecho privado o de la incorporación de contenido de derecho privado en las constituciones, muchas veces se hace referencia a la migración de textos de una fuente a otra. Pero en el código actual, en el sistema jurídico actual, creo que hay algo más y mucho más importante, que es la búsqueda de coherencia sistémica. Porque hoy tenemos un código que tiene la misma inspiración que la Constitución y una Constitución que inspira al código. Y tenemos una coherencia sistémica. Ya no hay dos esferas separadas, como decíamos hace muchos años, a fin de la década del 90, un derecho casi esquizofrénico. Hoy tenemos un derecho coherente y tenemos una Constitución que habla de los derechos del consumidor y un código que habla de los derechos del consumidor, y tenemos una Constitución que habla del ambiente y un código que habla del ambiente, y todos los derechos constitucionalmente reconocidos también están en el código. Pasa lo mismo con los derechos del niño y las convenciones contra la discriminación. Entonces, me parece que hay que dar un paso más y no hablar solo de la constitucionalización como cita o migración de textos en distintas fuentes, sino que hay que hablar de la existencia de principios comunicables entre lo público y lo privado. Y esto es lo que ha hecho este código. Y voy a hacer referencia a tres áreas centrales, porque para mí nosotros estamos en un momento histórico extraordinariamente complejo y tenemos que tratar de organizar en este mundo y en nuestro país cierto nivel de coherencia de cómo está regulado el ordenamiento social, el sistema económico y el sistema de la naturaleza, al mismo tiempo que el sistema público y privado. Todo esto está relacionado en nuestro código actual. Solo que todavía no ha sido el gran tema, y creo que este será el cambio cultural que veremos en el futuro. Cambio de paradigma, podemos decir, pero básicamente en la cultura jurídica. No es solo una cita, sino la búsqueda de principios comunicables y coherentes en las conductas privadas, en las conductas públicas y su aplicación en el sistema social, económico y ambiental. ¿Qué pasa con el sistema social? ¿Por qué es necesario que nosotros busquemos cierta coherencia? Porque hasta ahora los textos fueron contra estos sistemas. A mí siempre me pareció una belleza, una descripción que hiciera Michel Foucault del Quijote, que dice que era el héroe de sí mismo, intentaba imponer los textos al mundo. En el mundo actual tenemos muchos textos que van contra el sistema social, el sistema económico y el sistema ambiental. Fíjense lo que ha sucedido, por ejemplo, en materia de familia. La regulación fue rápidamente aceptada y aplicada en el sistema social porque lo que había antes iba en contra, era un texto contra el sistema. Y lo mismo ha pasado en materia ambiental y en el sistema económico. Entonces, empecemos a ver el sistema social. ¿Cómo es que nuestro código hoy y nuestro sistema público y privado encuentra
principios comunicables aplicables al sistema social, esto es, a la organización de la sociedad. Aquí se ha hablado de la buena fe. Fíjense ustedes la trayectoria. La buena fe empezó en el campo obligacional, como un aspecto muy específico. Luego se trasladó al campo contractual y estaba en el campo de los derechos reales, es decir, en los grandes núcleos de la disciplina de derecho privado. Pero hoy está en el título introductorio y es un principio general del derecho. Entonces, tenemos allí los derechos individuales reconocidos, es decir, la posibilidad de que cada uno de nosotros ejerza sus derechos, y por el otro lado, un límite que es el principio de sociabilidad, al cual escuché que hizo referencia Gonzalo Soso hoy. Esto es la comunicabilidad del principio, porque aquí hay una vieja articulación que hizo Ronald Dworkin en un libro que se llamaba El Imperio de la Ley, que decía que la sociedad está dividida, puede ser esquizofrénica si solo hay derechos individuales desarticulados. En cambio, el Código organiza el reconocimiento de los derechos individuales en el campo social, la amplitud del ejercicio, pero con ciertos límites que hacen que sea posible la cooperación social. Porque si no buscamos cierta cooperación, las sociedades hoy no son viables. Uno de los grandes aciertos que tiene este código, de mi modo de ver, es poner como titular de estos derechos a la persona. Ustedes saben que nuestro código introduce al consumidor. El consumidor es un sujeto vulnerable desde el punto de vista económico y por lo tanto tiene protección constitucional. Pero, ¿qué está ocurriendo? Hablamos siempre de lo que está ocurriendo de ahora en más. El consumidor actual no es solo el que consume, porque la categoría de consumidor fue construida históricamente para pasar del principio del favor debitoris o favor debilis, como decía Attilio Alterini, que abarcaba los dos campos de la obligación, la protección en función del acto jurídico, para pasar al acto de consumo, es decir, aquel que consume un bien es protegido porque es consumidor. Pero hoy nos encontramos con muchas situaciones en las cuales el producto es armado por el que consume. Y cada vez más. Y ya se está viendo en el mundo que muchos autores dicen que esto no se aplica al consumidor porque no consume. ¿Por qué? Porque es el que arma el producto. En casi todos los campos, principalmente en Internet, se está viendo este fenómeno cada vez más. Productos que en realidad son armados por el consumidor, porque toma distintas partes, desde un viaje de turismo hasta una computadora o un texto. Muchos de los nuevos productos, y sobre todo los que se están diseñando ahora para ser aplicados en los próximos años, son armados por los consumidores. Entonces entra un poco en crisis esta categoría de que el consumidor es el que consume. Por eso el código tiene ahí una vía de escape que comprende a otras situaciones, porque dice que es el que también utiliza y es el que es destinatario final. Si utiliza y es destinatario final, puede ser aquel que no solo consume, sino también el que utiliza y es destinatario final, y es el que arma el producto. Hoy estamos viendo muchísimas situaciones de este tipo. Pero la base de la tutela de los vulnerables como personas está justamente en la categoría de persona humana. Y esto es muy importante para resolver varios problemas que están generándose de ahora en más. Uno de esos problemas que tiene que ver con el derecho constitucional es que la persona es titular de derechos fundamentales. En el Código, la persona no es una persona abstracta, es una persona en concreto. Esto lo hemos dicho muchas veces. Es el niño, es el adulto, es el adolescente del artículo 26. También es
persona en distintas etapas de la vida y en distintas situaciones. Es aquel que está en un acto médico, el que es sometido a experimentos, el que está internado, el que está sometido a controles. Es decir, es la persona en concreto la que es tutelada. Y cuidado, esto en el campo constitucional tiene mucha importancia, porque hoy se habla que la persona es tutelada solo si es ciudadano. ¿Por qué? Porque los ciudadanos es una categoría estatal, es el que tiene la ciudadanía, y los inmigrantes que no tienen ciudadanía no tienen tampoco tutela. Este es un razonamiento que están aplicando muchísimos tribunales y es un desarrollo, una línea de desarrollo hacia el futuro. En nuestro país tenemos resuelto este problema, porque el titular es la persona humana y ya ha dicho incluso la Corte que los derechos fundamentales se protegen para que sea titular una persona, aunque no sea ciudadano. Esto se dijo en una sentencia vinculada al derecho a la vivienda. Entonces, es importante que el centro de protección es la persona. ¿Y por qué es importante proteger la persona? Porque nosotros vemos que hoy comienzan a existir una cantidad de conflictos que exceden en muchos lo que se pensó en el desarrollo del principio protectorio. El principio protectorio que se pensó para los deudores, para los trabajadores, para los consumidores, para los adquirentes de vivienda, hoy no es suficiente y por eso hay que volver a la persona en el sentido clásico. Porque el niño que hoy uno lo ve sentado en una mesa cenando con los padres y está frente a una pantalla, niños de menos de 5 años, van a tener toda su vida frente a una pantalla. Hoy las neurociencias están planteando el problema del autismo, de la cantidad de mensajes inductivos que llegan a través de las pantallas a los niños, que la educación real se está dando allí, la invasión de la privacidad desde edad muy temprana. Hoy estamos viendo como gran novedad las tarjetas que tienen el chip. Todas las tarjetas tienen chip y vienen ahora todas tarjetas cualquiera, sea tarjetas médicas, de crédito, todas con chip. El chip es muy lindo, es un gran avance tecnológico, pero toda la información de nuestra vida desde la más tierna infancia va a estar en el chip. Esto lleva al control social, a la pérdida de la privacidad, al renacimiento de antiguos temas como es el derecho a la privacidad. ¿Cuál es el equilibrio que debemos tener? El Código, siguiendo la doctrina y mucho de lo escrito en la revista Derecho Privado, hizo un capítulo importante de derechos personalísimos, el artículo 52 y siguientes, vinculados, o por lo menos hay que vincularlos con el sistema de responsabilidad civil en cuanto a la protección preventiva, es decir, a la prevención, porque este es un campo que va a tener, a mi modo de ver, un desarrollo extraordinario en el futuro, en el campo social, porque vemos que todo el mundo está adicto al celular, a la información, al control, sometidos al control social. Cada vez tenemos menos libertades reales. Esto está ocurriendo a nivel global. Fíjense que el código tiene otra norma acá que es importante, que todavía no se ha trabajado, que es relativa a la publicidad inductiva y aquella que causa perjuicio. Todo esto está entrando hoy por Internet y está afectando sectores enteros de nuestras poblaciones a nivel global. Entonces, articular esta norma, que es el 1101 de la protección que regula la publicidad, con la protección de la privacidad, con la tutela preventiva, va a dar lugar a una disputa muy importante entre el individuo particular, todos nosotros, y las grandes estructuras de control social. Esto ya está ocurriendo. Fíjense que en muchos tribunales hoy la litigiosidad respecto de Google,
respecto de Facebook y todos los grandes operadores de Internet es creciente, es una litigiosidad que está creciendo a pasos acelerados, y es allí donde se va a jugar la tutela y las libertades individuales. Ya no contra el Estado, por supuesto que hay países donde así sucede, pero sí contra estos grandes sistemas de control social. Y en esto hay mucho escrito y es un campo extraordinariamente fértil, porque la persona hoy no solo está sometida a esta tensión, la persona hoy tiene el doble de expectativa de vida que cuando se escribieron los códigos tradicionales. Entonces hoy tenemos personas adultas de edad avanzada que están en muy buenas condiciones, pero ¿qué ocurre con las categorías del código? Acá hay un cambio cultural también. El código revaloriza, siguiendo las más modernas doctrinas de las neurociencias y la neurobiología, que el cerebro humano no necesariamente tiene que ser de funcionamiento pleno a una edad avanzada, y eso no justifica una internación en un geriátrico o una internación en un establecimiento para débiles mentales o un apartamiento en la más absoluta soledad, aislándolo de la familia. Estos son los problemas que vive mucha gente en nuestro país, y el código tiene varias normas importantes que yo veo que están todavía por desarrollar su potencial, como el artículo 30, el 42. Es decir, hay un razonamiento ahí en favor de la libertad personal o la lesión que se ha ampliado hablando de la debilidad psíquica. Todos estos temas van a ir surgiendo cada vez con más fuerza, porque creo que ahí es donde se juega el ámbito de la persona humana en el futuro. Entonces, la protección fuerte de la individualidad personal y el fortalecimiento de vínculos de cooperación en la sociedad es lo que va a hacer que nuestro sistema social funcione. Hoy tenemos sociedades muy fracturadas en todos los sectores, por lo menos de Occidente. Este es un fenómeno en el cual tienen que interactuar lo público y lo privado, el derecho público y el derecho privado. Muchos autores hablan de la necesidad de la cooperación compleja. Por ejemplo, Richard Sennett es un sociólogo inglés, tiene un libro muy interesante, se llama Together, que analiza cómo nosotros podemos fortalecer la cooperación entre personas que piensan muy diferente pero se necesitan, o están enfrentadas y se necesitan. El código da los instrumentos para fortalecer la cooperación, estableciendo estos módulos de ciertos límites al ejercicio de los derechos individuales. ¿Qué pasa con el sistema económico? Aquí también nosotros teníamos textos que iban contra el sistema económico. Yo creo que es interesante señalar 3 o 4 aspectos. El primero es que hoy tenemos normas de derecho privado que están articuladas con el derecho público muy claramente. Por ejemplo, la organización del mercado. La organización del mercado en el derecho público es el derecho a la competencia. El código prevé el abuso de posición dominante y prevé la protección del consumidor cuando este abuso de protección dominante conduce a la vulnerabilidad o a un contrato que solo permite tomarlo o dejarlo. Es decir, ahí hay una comunicabilidad clara de principios. Tenemos muchas normas que protegen el funcionamiento del mercado, que son coherentes con las que están en la Constitución. Y ahí mencionaríamos casi todas las normas que hoy están en obligaciones, que fueron reclamadas durante muchos años. Por ejemplo, la idea de la protección del crédito, las obligaciones con mora automática, facilitar la circulación económica, la idea de que tenemos protección constitucional del contrato, es decir, este artículo conectado con la norma constitucional. Esto favorece y fortalece el mercado. Pero hay un tema que dio lugar a discusión,
y que yo creo que en el futuro se solucionará fácilmente, y es ¿dónde ha quedado el derecho comercial? Que lo hemos hablado con mis queridos colegas. Yo pienso que este es un caso en el cual teníamos textos que batallaban contra la realidad. Porque si nosotros sostenemos que todavía hay que regular el acto de comercio y vemos cuál es la realidad económica y preparamos a uno de los estudiantes que están aquí para ser especialistas en actos de comercio, no va a conseguir trabajo. Porque cuando uno va a una empresa, en la empresa le pide muchas otras cosas, no que sea especialista en actos de comercio. Las especialidades hoy han cambiado sustancialmente. Ya voy a dedicar unos minutos a este cambio. Pero el código lo que ha hecho es incorporar toda la riqueza que tiene hoy la actividad económica y va a expandir el derecho económico. Nosotros pensamos que la empresa hoy no es solo la definición clásica de la empresa jerárquicamente organizada en una estructura societaria. Eso existe, se puede hacer y no hay ningún inconveniente. Pero hay empresas que funcionan mediante vínculos asociativos flexibles que se arman y se desarman y no tienen un centro imputativo claro y también se pueden desarrollar. Hay empresas que no tienen fin de lucro. En la revista de Derecho Privado dedicó un número a las cooperativas, que en nuestro país fundaciones y cooperativas tienen una importancia económica enorme y todos ustedes conocerán empresas que son cooperativas o son fundaciones o son entidades sin fin de lucro. Entonces, además tenemos muchas empresas que funcionan en el mundo físico y otras en el mundo virtual. Esta riqueza no puede ser limitada a una disciplina. La disciplina en realidad hoy se construye en el mundo científico, no en el código. No hay una disciplina legislativa, hay una disciplina científica. Entonces, lo que ha hecho el código, a mi modo de ver, y que yo creo que en los próximos años se va a ver mucho más claramente, es fortalecer el desarrollo del denominado derecho comercial o derecho económico. Hoy hay muchísimos temas para relacionar constitución, código y los distintos microsistemas vinculados a la actividad económica. Yo creo que va a haber una expansión ahí, básicamente porque si nosotros nos fijamos en la división que hace el código, ¿qué es la que pasa en la realidad? Hoy tenemos el mundo de los consumidores y el mundo de las empresas. Y si nosotros vemos el artículo 320 que habla de la organización económica y luego la definición de relaciones de consumo, todo lo que no es relaciones de consumo está en el derecho económico. Y por eso tenemos la fractura del tipo contractual. Tenemos un tipo contractual para los consumidores y otro para las empresas, donde va a tener mucho desarrollo y más seguridad jurídica. Yo creo que esto ha mejorado mucho y lo mejorará en el futuro, porque hoy tenemos muchísima más coherencia entre lo público y lo privado, principios comunicables en el área económica, y sobre todo los tribunales podrán proteger mejor los ahorros, el crédito, la previsibilidad, la confianza, que es el lubricante de las relaciones económicas. Fíjense que tenemos un artículo dedicado a la interpretación en base a la confianza. Todos estos son instrumentos que van a favorecer el desarrollo de la actividad económica. Y la actividad económica no se limita a una disciplina científica. Yo creo que acá también tiene que haber un cambio cultural. Nosotros ya nos resulta muy difícil hablar de un civilista, porque el tradicional civilista que enseñaba parte general y después todas las otras partes hasta sucesiones, hoy es muy difícil que lo haga,
Porque esta secuencia de ir enseñando en base a lo que tiene una organización de un código o de una legislación, no es la realidad. Cuando uno enseña hoy cualquier área, no la hace horizontalmente, sino verticalmente. Y yo pongo siempre el ejemplo de Aida, cuando enseña familia, menciona los tratados internacionales, la Constitución, el Código y las leyes inferiores y hasta las procesales. Es decir, es el especialista, el científico, el que organiza la disciplina. Entonces, este no es un código que establece disciplinas de origen legislativo, porque en este código en realidad se pensó en articular el intermedio, la organización de la vida privada entre la Constitución y los microsistemas. Entonces allí pueden tener cabida los laboralistas, que van a encontrar normas para aplicar el código, los ambientalistas, los procesalistas, hay muchas normas procesales, los que están en familia, los que están en sucesiones, los que están en contratos, los que están en derecho económico. No está organizado en base a las disciplinas. Este es un cambio cultural que hay que hacer. La disciplina la hacen los profesores, los hombres y las mujeres del derecho. Y para eso estamos. Y yo creo que no hay nadie que hoy escriba en una disciplina siguiendo una secuencia de un texto, sino que hace un diálogo de fuentes, empezando por lo que dicen los tratados, la Constitución, el Código y todos los microsistemas que tienen alguna relación. Esta es la manera que hoy se enseña. No existe ya el civilista tradicional ni el comercialista tradicional que solo enseña el acto de comercio, ni tampoco existe un ambientalista que pueda desconocer el derecho público, constitucional, los tratados internacionales y solo se limite a los recursos naturales. Esto no existe. Entonces, creo que hay un cambio en las disciplinas muy importante y esto se va a acentuar, creo, en el campo universitario, que tiene que haber una revolución en la organización del saber científico de este tipo. ¿Y qué pasa con la naturaleza o el sistema ambiental? Acá también el código establece lo que denominamos la comunicabilidad de principios y la idea de que si está protegido el ambiente en la Constitución, en los tratados internacionales, también hay que establecer un elemento de ponderación entre el ejercicio de la actividad privada. El código reconoce el derecho de propiedad, el ejercicio de la industria, las acciones privadas, pero establece en el artículo 240 básicamente un estándar para decir, bueno, no se puede afectar bienes ambientales, el macrobién o el microbién. Esto es ampliamente conocido y no voy a abundar. Pero sí quiero entrar en un tema más general y más profundo que está pasando hoy. Y porque nosotros tenemos necesariamente que articular lo público y lo privado, porque si no, en materia ambiental, hoy se vive claramente un retroceso y un doble estándar. Por eso nosotros hablamos del Estado de Derecho ambiental. ¿Por qué? Fíjense ustedes que cuando la doctrina, los gobiernos, los jueces y juezas aplican principios del Estado de Derecho, nadie discute que en el Estado de Derecho debe haber transparencia, debe haber gobierno abierto, debe haber acceso público a la información, toda la información es pública. Pero cuando se trata de un emprendimiento ambiental, la idea es inversa, es decir, ¿por qué hay que hacer un estudio de impacto ambiental? ¿Por qué hay que dar información? ¿No hay que darla? Y no se da. Entonces, la idea es trasladar un principio claro del Estado de Derecho al sistema ambiental, porque no puede haber un Estado de Derecho que funcione con una sociedad desorganizada, la economía que va por otro lado y la naturaleza por otro. Esto es una crisis que va a venir en pocos años. Entonces decimos, también debe haber transparencia y difusión de la información en materia ambiental. Cuando en el Estado de Derecho se dice los derechos fundamentales
son progresivos, eso está en nuestras convenciones. Desarrollo siempre hacia adelante. No puede haber para atrás, el nunca más, como lo decimos los argentinos. Pero cuando hay cuestiones ambientales en las cuales está involucrado derechos fundamentales, de lo que se habla hoy es de ir para atrás. Estamos viendo cómo se retiran de tratados internacionales, la legislación retrocede. Apliquemos entonces este principio del Estado de Derecho, que es la progresividad de los derechos fundamentales, al campo ambiental y digamos también, como dice Michel Prier, no hay regresión, principio de no regresión, no ir para atrás. Fíjense también, en el campo del derecho privado siempre se habló de la protección. Desde el derecho romano que se habla de la protección, de la parte débil, el favor de vitoris, de los trabajadores, todo lo que dije antes. Pero cuando llegamos al nuevo débil jurídico y débil en general, que es la naturaleza, y un tribunal, como ha ocurrido con nuestro querido colega brasileño Antonio Herman Benjamin, que dice en una sentencia que en caso de duda se aplica el principio pro natura, indubio pro natura. Si hay indubio pro reo, indubio pro debitoris y todo esto, ¿por qué no indubio pro natura? Un escándalo. Todo esto muestra que hay un doble estándar muy generalizado y que el gran desafío que tenemos de aquí para adelante es poner en orden nuestras ideas. Demasiado tiempo estuvimos desarticulados y pensando que podemos desarrollar nuestros derechos ilimitadamente sin ningún control, pero hoy sabemos que si hacemos esto la sociedad entra en crisis, no hay cooperación, se fracturan los vínculos. Durante mucho tiempo pensamos que podíamos desarrollar ilimitadamente los derechos individuales, pero hoy sabemos en el campo económico que esto no es posible, que no puede haber abuso de posición dominante, porque si no las empresas se comen unas a las otras. Y lo mismo en materia ambiental. Siempre hemos pensado que el mundo tenía recursos ilimitados y hoy sabemos que no lo hay, que no es posible. Entonces, este código abre una puerta para un gran tema que es lo que creo que va a discutir la humanidad en los próximos años, es cómo es el Estado de Derecho. ¿El Estado de Derecho es solo la ley rigiendo, el imperio de la ley, o hay algún contenido más? ¿Esto permite un doble estándar? Este va a ser el gran tema de discusión. Si vamos a aplicar los principios del Estado de Derecho para todo, o lo vamos a dejar de lado cuando se trata del ambiente. Si vamos a aplicar el Estado de Derecho para proteger la previsibilidad económica, o lo vamos a cambiar cuando hay emergencias. Si vamos a aplicar el principio del Estado de Derecho solo a los ciudadanos y dejamos afuera a los inmigrantes. Son debates tremendos que tiene la humanidad por delante y que creo que en este código están en gran medida resueltos. Por lo menos hay definiciones jurídicas claras acerca de cuál es la guía. Yo creo entonces que si nosotros pasamos ya esta pequeña etapa que fue la implementación y nos miramos de cara al futuro, me parece que el código y la gran reforma constitucional del 94, más todos los tratados, constituyen lo que podemos decir es la misión que tienen los juristas en el mundo moderno, en el mundo actual, que no es menor, no es menor. Fíjense en el análisis del lenguaje hoy, el tipo de discusiones que hay en la sociedad, en la televisión, en las redes sociales, en la clase política. Es sorprendente lo alejado que estamos de las cuestiones más elementales que se enseñan en las facultades. Cualquiera trata discriminatoriamente a cualquiera, se dicen cosas que se pensaron que ya se habían olvidado.
sin ningún tipo de pudor. Es algo que Umberto Eco predijo hace muchos años, una suerte de retorno a la Edad Media. Y es por eso que las universidades me parece que van a tener el antiguo rol que tuvieron. Es luminarias, es salir a hablar del derecho, salir a hablar en la sociedad del derecho. Pues yo me acuerdo que una de las primeras cosas que aprendí aquí en esta facultad, que lo decía Jorge, es que nosotros algún día tenemos que lograr que las personas caminen con los códigos en la mano y hablen el lenguaje del derecho en las relaciones comunes. En esto hemos retrocedido. Entonces, yo creo que va a haber una enorme misión que nos entusiasma a todos en que la universidad recupere ese rol. Yo sé que aquí tienen un centro de investigación muy importante donde está trabajando Gonzalo, pero la universidad en general tiene que salir a opinar fuertemente sobre estos temas. Los intelectuales, los hombres y las mujeres que están en el mundo de la ley y del Estado de Derecho, porque de lo contrario vamos a retroceder. Y creo que hoy todos nosotros estamos convencidos de que no es solo discutir si las obligaciones son de medio y de resultado. También los grandes juristas tuvieron en toda la historia de la humanidad la idea de cómo hacer un mundo mejor. Bueno, esa es nuestra función. Y yo creo que ahora esta codificación más la reforma constitucional nos da un instrumento extraordinario para que toda la comunidad del derecho avance y explique a la sociedad cuáles son las grandes reglas, que son simples principios para organizar un mundo complejo. Nada más y muchísimas gracias.